El sumo sacerdote ofrecía una vez al año un solo sacrificio. Él llevaba la sangre de un cordero. El cordero también símbolo de ¿quién? De Jesucristo. Llevaba la sangre símbolo de ¿quién? De Jesucristo. Eso todos lo sabemos. Entonces él atravesaba la cortina o el velo y llegaba a la parte conocida como el lugar santísimo. En el lugar santísimo había una arca de madera. Esa arca se conocía como el arca del pacto o el arca de la alianza. Entonces, esa arca, vamos a suponer que este podio sea el arca del pacto o de la alianza. Esa arca hecha de madera de acacia estaba específicamente ubicada ¿dónde? ¿Dónde estaba ubicada? En el lugar santísimo. Entonces el sumo sacerdote, ¿qué hacía? Entraba por la puerta, recorría todo el camino con muchas precauciones, con muchas dificultades, porque si fallaba o entraba mal ante la presencia de Dios, cuando la Shekinah de Jehová descendía, lo mataba. Por eso el sumo sacerdote, en el borde de su manto, llevaba unas campanitas para cuando él derramara la sangre. ¿Sabe qué pasaba? Cuando él derramaba la sangre, específicamente la derramaba encima del arca de la alianza, que había encima del arca de la alianza había un recipiente. Ese recipiente era de bronce, dando a entender las escrituras que el pueblo, una vez se derramaba la sangre del cordero, iba a quedar expiado de sus pecados. Porque la madera, el arca de la alianza o del pacto, era hecha de madera de acacia. La madera es símbolo de la humanidad. Hello. Pero estaba cubierta de oro, hecha de madera de acacia, pero cubierta de oro. Por eso también el arca del pacto también representaba a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el arca del pacto era hecha de madera de acacia, que simboliza humanidad, y Cristo era 100% hombre, y también estaba decorada de oro, que significa divinidad, y Cristo era 100% Dios. Las dos naturalezas operaron en él, siendo 100% hombre y 100% Dios. Pero también esa arca de la alianza hecha de madera representaba la humanidad, o sea, representaba el pueblo mismo de Israel. Y encima de esa arca de la alianza había un pedazo de madera que representaba el pueblo pecador de Israel. Y encima de esa madera había un recipiente de bronce. El bronce es símbolo de juicio, dando a entender con esto que la humanidad estaba bajo juicio, estaba bajo condenación, porque Cristo todavía no había muerto en la cruz del Calvario y no había derramado su sangre. Todo esto exhibía la sombra de lo que posteriormente sería la realidad o la esencia de todas las cosas. ¿Están entendiendo eso? Entonces el sumo sacerdote, cuando entraba con la sangre, lo que hacía es que derramaba la sangre específicamente encima de ese bronce. Gloria a Dios, aleluya. Pero dentro de esa arca existían tres elementos que hay que destacar. Porque el arca de la alianza tenía unas gavetitas, y dentro de esas gavetitas estaba, número uno, un pedacito de maná. Número dos, la vara de Aarón que reverdeció. Y número tres, las tablas en plural. ¿Por qué las tablas? Las tablas del pacto. No la tabla
sino las tablas. Que les voy a explicar por qué las tablas y no las tablas. Gloria a Dios. Entonces, el maná representa algo. Diga conmigo, el maná representa la provisión de Dios para el pueblo. Y el maná anunciaba a Jesucristo. Por eso en el Nuevo Testamento, cuando Jesús aparece en escena, Jesús dice: yo soy el maná que descendió del cielo. Estaba diciendo con esto: yo soy la provisión. El que come de mí no tendrá jamás hambre. Porque el maná representaba la provisión de Dios para el pueblo. La palabra maná significa: ¿qué es esto? Dígale al que está a su lado: ¿qué es esto? Porque cuando el maná comenzó a descender del cielo, que la gente comenzó a probar ese pan del cielo, lo primero que la gente dijo fue: ¿y qué es esto? Porque el sabor era diferente. Cuando usted logra que la palabra de Dios se encarne en tu vida, usted se convierte también en un pedazo de maná. Y cuando la gente comienza a comer de ti, la gente misma te pregunta: ¿pero qué es lo que tú tienes, muchacho? ¿Pero qué es lo que tú tienes? Y tú le contestas: tengo palabra de vida eterna, tengo palabra de bendición, tengo palabra de edificación. Y el que come de esta palabra jamás tendrá hambre, jamás tendrá hambre. Un aplauso fuerte a Dios que vive. Jamás tendrá hambre. Dígale al que está a su lado: ha llegado el tiempo de que tú asimiles la palabra. Dígale al que está a su lado: debe convertirte en la palabra andante. Díselo al que está a su lado: conviértete en la palabra andante. El problema de muchos es que predican la palabra pero no la viven. Óyeme bien, convertirse en la palabra andante no es solamente predicar la palabra, es vivir la palabra. Que la gente cuando te vea una carta abierta y la gente diga: ¿pero qué es esto? ¿Qué es lo que tú tienes? Y te meten en el supermercado y la gente en el supermercado dice: ¿pero qué es lo que tú tienes? Y te meten en el taxi y el taxista dice: ¿pero qué tú tienes? Y tú le contestas: tengo palabra de Dios, tengo la gloria de Dios, tengo la unción de Dios, tengo el poder de Dios. Un aplauso fuerte a Dios que vive, que vivir la palabra. Dígale al que está a su lado: no podemos ser tan solamente oidores. Diga: tenemos que ser hacedores de la palabra. Hello. Porque en la iglesia hay muchos cristianos que son cristianos camaleones. El camaleón es un animalito que cambia de color. Cuando está en el bosque verde, se pone verdecito para confundir a su enemigo. Y cuando entonces se acerca a un tronco marrón, se pone marroncito, su piel cambia de color. El camaleón tiene una piel extraordinaria porque cambia de color.